Qué bueno que nos acompañan en otra entrega de Vida de Noticias. Es para nosotros un placer llegar a sus hogares, a sus dispositivos a través de vertvnoticias.com. Abordaremos el día de hoy, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, la actualidad nacional desde el punto de vista sociopolítico. Algunas lecturas interesantes que podemos hacer de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nos acompaña Freddy Guevara, coordinador de Voluntad Popular, además uno de los voceros principales de esta organización, tras lo que ha vivido pues esa organización política con el encarcelamiento de Leopoldo López. Bienvenido, Freddy. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Bueno, además en su condición de autoridad metropolitana, de concejal metropolitano. Bueno, Freddy, revisando tus más recientes declaraciones, y por eso está él con nosotros, nos hemos encontrado con que asumiste la crítica a un aspecto de las más recientes palabras del presidente Nicolás Maduro cuando anunció los cambios de gabinete del supuesto sacudón, refiriéndose a la adhesión de las unidades de batalla Bolívar Chávez a la labor de seguridad ciudadana del país. Yo quisiera iniciar por este punto porque, si se quiere, es un aspecto noticioso, es un aspecto del que no se ha hablado últimamente y que tú sí, en tus más recientes declaraciones desde el punto de vista político, has rescatado, advirtiendo el riesgo que esto para ti implica en nuestra sociedad. Vamos a arrancar por allí. Y por supuesto que cuando se puede escuchar la frase aislada, uno podría decir, bueno, es que tú vas a tener a la gente del PSUV repartiendo volantes por la seguridad o qué sé yo. Lo que se está planteando es muy grave. Es la fusión, en esas palabras, la fusión, eso lo dijo el propio ministro Rodríguez Torres, de las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son del Partido Socialista, con el Ministerio de Interior y Justicia. Es decir, estamos emulando no otra cosa distinta a lo que es los CDR cubanos, que es los Comités de Defensa de la Revolución, que eran miembros del partido, que hacían funciones de seguridad en su comunidad. Y yo te confieso, yo era de los que pensaba siempre que esto era mucha exageración cuando decía, no, que el comunismo, que venía el tema de Cuba, y yo efectivamente ya estoy convencido de que esto es lo que ellos están buscando implantar, no solamente por su obsesión con Fidel, la constante referencia al modelo cubano, sino que ya hay hechos prácticos. Vamos a evaluar primero el tema de la privatización de las playas. En Cuba, quienes han ido para allá, o tienen familiares allá, o conocen gente que ha ido, saben que los propios cubanos no pueden disfrutar de sus playas. Las mejores playas en Cuba solamente pueden ser utilizadas por personas que estén en los hoteles que son del Estado como tal. Bueno, ¿qué hicieron en Morrocoy? Ya empezó la privatización de los cayos. Hay unos determinados cayos que solamente pueden ser utilizados ahorita por las personas que estén en el Benetur de esa zona como tal. Y si usted no pagó, no puede entrar. Están sectorizando ya, privatizando un espacio. El segundo tema, lo de las cazahuellas para los alimentos, que no es otra cosa que una libreta de razonamiento inteligente. Así como está el vergatario del BlackBerry. Bueno, el vergatario es la libreta de razonamiento y el BlackBerry es la cazahuella. Es lo mismo, solo que en vez de ser algo ya físico, es algo electrónico, para buscar que la gente pueda racionar y ver quién está comiendo qué y quién puede comer más. Una cuestión absurda, porque bueno, una madre que tiene 10 hijos, ¿cómo la comparas con una madre que tiene 5? Sí, y una madre que tiene un hijo que tiene un problema no sé qué cosa y otro que nada más come esto. Y se empiezan estas regulaciones absurdas de la sociedad. Y lo último, que es el más peligroso porque tiene que ver con la seguridad ciudadana y con la represión, es esta pretendida fusión entre las unidades de batalla del PSUV con el Ministerio de Interior y Justicia. Y para quienes no lo sepan, el Ministerio de Interior y Justicia es el que tiene a cargo la Policía Nacional, el SEBIN, todo lo que son los cuerpos de seguridad en general, incluso la rectoría sobre los temas municipales y regionales. Entonces, esto es lo que está pasando en Venezuela hoy en día. Estamos viendo un proyecto totalitario en el que quieren mezclar el Estado con el gobierno y con el partido, para que haya una sola autoridad, como lo es en el modelo cubano y como lo es el modelo norcoreano y todos estos modelos que son de corte dictatorial. Hay un sector de la crítica al gobierno nacional que le teme a estas estructuras organizadas por el gobierno para la defensa de la revolución. Sí. ¿Cómo poder distinguir y cómo poder saber que quienes van a ejercer esa labor de coordinación o de colaboración en materia de seguridad ciudadana no están involucrados o no pertenecen a estos grupos motorizados al que mucha gente les teme, cuyo accionar nos quedó muy claro a todos los venezolanos entre febrero y mayo de este año? Sí. Entonces estamos hablando además de impunidad. No, y no hay forma de estar. Yo hacía una reflexión cuando estábamos haciendo ese pronunciamiento al propio oficialismo. Entonces yo hubiera estado contento con que la DIGEPOL o con que la Policía Metropolitana hubiera estado a cargo de los cuadros de acción democrática. Es decir, eso es una aberración en cualquier parte del mundo. No tienen por qué estar mezclando el partido con las funciones de seguridad. Entonces, si Voluntad Popular mañana quiere meterse, también nos van a dejar funcionar.
o no solamente es el PSV. Empieza toda esa discusión, que es la misma aberración de pretender partidizar a las Fuerzas Armadas, porque entonces estás poniendo no en igualdad de condiciones para competir a las opciones políticas, y además está generando un espacio de represión real que, escudándose en la seguridad ciudadana y en la seguridad nacional, lo que busca es hacer lo que hacen en Cuba. ¿Qué es lo que hacen en Cuba? Bueno, lo que todos escuchamos, que no son cuentos, que es una realidad. El vecino que se apea al otro vecino, el profesor que obliga al chamo a que se apea a la madre. Ellos mismos una habían sociedad cómplice. abandonado esa posibilidad desde el punto de vista legal. Yo me acuerdo que cuando se habló en la asamblea, porque yo cubría la asamblea, no me echaron cuenta, yo estaba ahí, cuando se habló de esa ley en la asamblea, ellos mismos tuvieron que recular. Claro. Y esa mirada crítica del propio presidente después, echando para atrás aquel proyecto de ley, fue noticia. Claro, claro. Se dieron cuenta del riesgo porque eso dividía demasiado a la sociedad, Sí, incluso los podía enfrentar a ellos mismos, cosa que además ya es notoria. Claro, están claro. enfrentados, están divididos, ¿no? Así es. Entonces, No, pero el tema ahí está en que es volver a la estructura antigua, ¿no? A ideas antiguas que ya habían sido abandonadas por ellos. habían sido abandonadas, pero no por falta de convicción. Yo creo que era porque estaban viviendo los tiempos políticos. Sí, un tema de popularidad en el momento. Y aquí ya ellos tomaron una decisión política. Y yo creo que eso es un tema fundamental que hay que entender. Quienes están en el poder después de la salida de Chávez, después de la muerte de Chávez, entendieron que su sostenimiento en las estructuras del Estado dependía básicamente de tres grandes cosas. Dependía de la popularidad de Chávez, que tenía gente que lo quería, obviamente, de los reales, los realazos, la gente, el tema, todo lo que implicaba los reales y la corrupción, y el tercero de la represión, la trampa, etc. Bueno, Chávez se murió y tampoco es real. Ya no tiene la popularidad porque Nicolás Maduro no la tiene. El carisma Los reales no se hereda, se le están acabando. Entonces, lo único que les queda a ellos es avanzar en la represión para mantenerse en el poder. Porque no tienen otra cosa, porque ellos saben que cualquier elección la pierden. Entonces, este tipo de cuerpos, ¿qué es lo que buscan? Intimidar a la sociedad, que cada gente se sienta vigilada y que tú tengas a una estructura oficial, es decir, legal por el Estado, para reprimir cualquier disidencia política. Y que puedan identificar quién es el opositor, quién es el que está independiente, quién es el chavista que está descontento, quién es el que está acusando a los corruptos, porque si al final esto fuera un asunto solamente de seguridad ciudadana, bueno, entraría en otra discusión, pero aquí hay un problema político de fondo, que es que incluso se le va a revertir a ellos mismos, como tú estás diciendo. Tú vas a tener al jefe tal acusando al otro que está acusando de la corrupción, pero si ese funcionario que está siendo corrupto, él tiene más palanca y más roja que el otro, entonces será vinculado con el partido. Mírense las consecuencias que tiene eso, como un funcionario del PSUV, alto funcionario del PSUV, cuya estructura debe que responderle a él, va a tener un cuerpo de seguridad que también lo fiscalice. Es decir, empiezan todas estas discusiones absurdas que solamente se les puede ocurrir a una gente que con mentalidad retardada como los que hoy en día están gobernando a Venezuela. Ustedes dentro del partido, entiendo, hacen sus propias investigaciones en materia sociopolítica. Son quizás esas reuniones de las que no necesariamente hay que divulgar el contenido, pero que les permiten saber dónde estamos parados y cuáles son los temas por los que se va a regir el accionar del partido. Es evidente que ustedes han planteado ya, han dejado muy clara que consideran que el camino más apropiado para salir de la crisis, según la valoración hecha por ustedes como organización, es la convocatoria a una constituyente. Yo quisiera conocer de tu parte, que además eres una persona joven, que ejerce un liderazgo juvenil dentro del partido, a pesar de que tu perfil pues, ya tiene mucho tiempo. 28 ya. Sí, tu perfil político ya es conocido desde hace algunos años, pero sigue siendo una persona muy joven, con un liderazgo muy joven. Quisiera escuchar tus argumentos para esto. No, ahí, mira, el principal argumento que está de fondo de esto, más allá de la constituyente, es entender que el cambio es urgente. Es decir, nosotros, hoy tú tienes dos tesis políticas en la oposición. Una tesis política que implica que la mejor forma de solucionar esto es esperar el calendario electoral normal, vamos a la Asamblea Nacional el año y medio, esa Asamblea Nacional luego vienen las regionales, después las regionales las municipales y después la presidencial. Y nosotros estamos convencidos de que el país no aguanta eso. De que tú le puedes pedir que espere a un diputado, pero no le puedes pedir que espere a una madre que no tiene cómo comprar la medicina a su niño, a un padre que no tiene cómo comprarle la medicina a su tío. Es decir, el país está en crisis, a la gente le están matando, y le están matando o por balas o le están matando por falta de medicinas o de alimentos. O sea, que hay una situación grave, de realidad, de que no es que estamos antojados por llegar al poder, es que la gente está clara de que si no logramos el cambio, quienes están gobernando, esto va a seguir así. Entonces, ese es el primer elemento a analizar, lo cual te lleva al segundo. Bueno, ¿cuál es el origen del problema? El origen del problema está entre las cosas, no nada más en quien gobierna, porque la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se va mañana Nicolás Maduro? Se levanta y dice, ¿saben qué? Me voy. El problema se soluciona. ¿No? Tú tienes igualito el TSJ secuestrado, que es el que permite que se hagan todas estas leyes inconstitucionales y que le da su aval.
tiene la fiscalía secuestrada, que es la que permite la persecución política, pero a la vez la que permite que se roben todos los reales de los alimentos y de las medicinas y que no pase nada. Tienes el CNE, que está manipulado por el gobierno nacional y que modifica los circuitos electorales para que teniendo una Asamblea Nacional en la cual ganemos más votos, tengamos menos diputados. Y tienes una Contraloría que lo único que hace es justificar a los corruptos y permitir que defalquen al país. Entonces, la solución no pasa solamente por el cambio de presidente. Hay que entender que si el origen del problema está en el sistema, la solución pasa por la modificación del sistema. Y ahí es donde entra el tema de la constituyente, que es el único mecanismo que te permite cambiar el sistema de raíz. ¿Por qué razón? Una razón muy sencilla. Y es que la Asamblea Nacional nosotros no es que la descartamos. Obviamente es que la Asamblea es un trabajo que hay que hacer, es una discusión. Cualquier elección que nos plantee el régimen hay que estar enfrentándolo en el terreno que sea, luchando por condiciones justas. ¿Perdón? ¿Tienen el lapso claro para esa convocatoria de la constituyente? Sí, a ver, la Asamblea Nacional, como te decía, al final la discusión no es solamente de tiempo, porque la gente tiene que saber que aún ganando la Asamblea Nacional, vamos a asumir que la gana es el 100%, Maduro dice me voy. No vamos a discutir si se puede ganar, si no se puede ganar. No discutas eso. Vamos a discutir qué puede hacer la Asamblea. Aún ganando el 100% de la Asamblea, es falso que puedes cambiar el TSJ. Por ejemplo, para cambiar al Tribunal Supremo de Justicia tienes que tener los 2/3 de la Asamblea más el Poder Ciudadano. Es decir, la Fiscalía, Defensoría, Contraloría. Para cambiar a la fiscal, por ejemplo, tienes que tener los 2/3 más el Tribunal Supremo de Justicia. Para cambiar al presidente de la República tienes que tener que la fiscal meta la denuncia, que le quiten antejuicio de mérito y que el TSJ, aprobada las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, el TSJ valide eso. Es decir, no es cierto que la Asamblea Nacional solucione el problema, así como no lo soluciona tampoco un revocatorio, así como tampoco lo soluciona la renuncia, así como tampoco lo soluciona las municipales ni las regionales, porque tenemos un problema, un secuestro institucional. Y hoy el único mecanismo que existe, el único, no hay otro, que está en la Constitución, que nos permite cambiar todos los poderes públicos y que puede ser activado por iniciativa popular y que puede convocar elecciones generales en las que la gente pone las condiciones, porque esa es la diferencia frente a la Asamblea, que la gente pone las condiciones en las bases comiciales, es una constituyente. Ahora, una constituyente efectivamente no es en un camino de rosa. Aquí nosotros no le vamos a mentir a la gente. Te traigo lo que nos dijo Werner Corrales la semana pasada aquí en el programa, que nos decía o nos advertía que él sí está de acuerdo con que esa es una solución para la crisis institucional, sí, que como tú dices, y muchas miradas apuntan allí, supera al tema neto de la gobernabilidad o la eficiencia de quien gobierna. Es el tema del resto de los poderes y cómo ellos responden al ciudadano, que no responden en este momento. Él dice, sí, pero ¿qué ocurriría si, como ha pasado en anteriores ocasiones, el chavismo se apropia de esta propuesta para hacer la suya y para imponer por esa vía o tratar de imponer el socialismo? Sí. Adecuando, por supuesto, los resultados electorales a su favor para que entonces esto sí ya esté en la Constitución, que ya está en las leyes, que no hay que olvidarse que está en las leyes. Yo diría dos cosas muy concretas. Primero, que no existe, no hay una sola vía que no tenga riesgo. Ninguna vía. Ninguna vía que no tenga riesgo. Y dos, que cualquier solución pasa por la presión de la gente en la calle. Es que vamos a hablar que no es constituyente, vamos a hablar que decidimos que lo mejor para el país es esperar el 2019 a ver que alguien sea candidato presidencial y ver si le gana a Maduro. Bueno, en esas elecciones ya nosotros no nos robaron. Es decir, cualquier cosa te la pueden robar. El tema es que aquí tenemos que entender que no hay solución si no hay presión de calle que obligue a convocar en condiciones justas un proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que plantea Warner es cierto. Por lo tanto, una condición para lograr la constituyente es que tengamos la fuerza para exigir condiciones justas antes. Es decir, no es cualquier constituyente. Es una constituyente con estas condiciones electorales. Nosotros estamos planteando una constituyente en la que se abran todas las cajas, una constituyente en la que se permitan los testigos de todos lados, una constituyente equilibrada, justa. No es que la gente firme ya por una constituyente cualquiera. Es una constituyente con estas bases comiciales. Que por cierto, así fue el proceso con Chávez. Chávez no hizo una constituyente ya. La gente cuando votó en el referendo en el año 99, que fue el 25 de abril, si no me equivoco, del año 99, la gente votó, 1, ¿está usted de acuerdo con que se convoque una constituyente? Y 2, ¿está usted de acuerdo con estas bases comiciales? Las bases comiciales es lo que te permite a ti decir cuáles son las reglas del juego con las cuales tú vas a elegir esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, obviamente que la lucha pasa, sin duda, por una constituyente con condiciones electorales justas. Y eso es parte de la lucha. Pero entonces el asunto es, ¿qué otra alternativa hay? Que la constituyente tiene unos lapsos, que la constituyente tiene que necesariamente para cambiar el tema electoral, tiene que cambiarlo. Pero es que acaso hay alguna otra vía que no pase por allá, además que hay algún golpe de Estado con el cual nosotros ni estamos de acuerdo ni controlamos.
No existe otra vía. Todas las vías pasan o terminan por un elemento Cuando electoral hablas y requieren ese camino. Cuando hablas de la presión de la calle, Freddy, hay gente que lo mira en este momento con angustia, sobre todo los padres. Porque, bueno, mira lo que estamos viviendo con los jóvenes detenidos. Sí. ¿Cuántas entrevistas no hemos hecho, Señor Dios, aquí sentados con abogados, con madres, con familiares de muchachos que han sido detenidos simplemente por salir a protestar? ¿En qué medida sienten ustedes que sí acompañaron ese discurso de Leopoldo que le decía a la gente, ya está bueno, esto no aguanta más? Y que fue, bueno, malinterpretado y exagerado y tergiversado por el gobierno para la maniobra que lograron hacer con Leopoldo. ¿Cómo sienten que va ese llamado a la calle en este momento? ¿Cómo sienten que lo puede interpretar la gente? Porque mermó la protesta en virtud del miedo, ¿no? Mira, también. Entre los análisis de febrero, no podría decir por qué lo que ocurrió en febrero no generó un cambio de gobierno. Y lo primero de todo, las primeras explicaciones es que ese no era el objetivo. Es decir, obviamente, después de que el gobierno asesinó a Basile, asesinó a Juancho y asesinó a Redman, la gente reaccionó y comenzó una oleada de protestas ciudadanas, entre las cuales muchos ciudadanos asumieron que el objetivo era lograr un cambio político, era lograr la salida de Maduro, etc. Pero lo cierto es que no hay una sola declaración de Leopoldo, ni de María Corina, ni de Ledesma, ni de los estudiantes que dijeran vamos el 12 de febrero a la calle y no volvemos a nuestras casas hasta que se vaya el gobierno. Entonces, bajo esta premisa, uno tiene que analizar que esa protesta ciudadana que se dio, entre otras cosas, no tuvo un objetivo común. ¿Por qué? Porque era más bien una reacción frente a la represión del régimen. Lo que se estaba haciendo era una manifestación en contra de la impunidad de la Fiscalía. Y a partir del asesinato del gobierno, la sociedad reaccionó. Y quienes podían, entre otras cosas, conducir ese proceso, que era Leopoldo principalmente, cayó preso y quedó incomunicado. ¿Por qué meten preso a Leopoldo? Lo mantienen incomunicado para que no pueda conducir la lucha. De hecho, quizás también como una acción ejemplarizante. Claro, pero el problema de Leopoldo preso, pero Leopoldo pudiendo comunicarse, podía seguir conduciendo la lucha desde ese espacio. Y lo incomunican, no permiten que nadie lo vea para que no pueda dar directrices hacia dónde teníamos que avanzar hasta allá. Y no es porque la gente sea un borrego, pero porque efectivamente hace falta la conducción política para lograr concretar un cambio como tal. Y lo cierto es que en febrero no había un objetivo común, eso es una realidad. Tanto era así que tú tenías aparte de la oposición queriendo negociar con el gobierno y más apurados en negociar con el gobierno que en buscar sacar a Leopoldo. Y tenías otra parte de la gente diciendo que el objetivo era la libertad de los presos, otro diciendo que Maduro se fuera, otro diciendo queremos nuevo CNE. Entonces no había una unidad de criterio. Nosotros lo que estamos planteando es que cualquier presión de la calle tiene que tener tres condiciones básicas. Primero, unidad de objetivo y un objetivo legítimo. Y la convocatoria de una constituyente en condiciones justas es un objetivo legítimo si tiene la firma, que es el planteamiento. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es, mira, yo tengo mi firma, quiero una constituyente en condiciones justas, tú me la tienes que activar. Entonces la protesta se tiene que dar para que se respete tu derecho. O en todo caso, ponte que te la convocan y si te la roban, entonces tu protesta es para que me reconteen los votos o para que se convoque nueva la elección o para que me respeten el resultado, que fue lo que faltó el 14 de abril. Fíjate, me quedan 2 minutos para cerrar el programa, pero ¿en qué fase está el partido frente a esta propuesta que ha lanzado, más allá del tema mediático y divulgativo, en el trabajo, ¿en qué fase están? Nosotros ahorita no estábamos, de hecho, públicamente los que la lanzaron fueron otros por nosotros, ¿no? Que empezaron a atacarla antes de que nosotros formalmente la propusiéramos. Pero ya esta semana nosotros estaremos ya planteando lo que es el arranque en sí, que es ya la difusión formal de lo que es esta propuesta, qué significa, cómo se convoca y consultar con la ciudadanía si quieren apoyarla o no. Y nosotros creemos que básicamente las decisiones están en la gente. Y hay una claridad, que es una realidad y no hay ningún problema. En la oposición hay varias tesis políticas hoy. Están los que creen en un camino y los que creemos que, si bien la Asamblea Nacional es importante, antes tenemos que lograr un cambio político que pase por todos los poderes públicos y que el único mecanismo es la constituyente. Como no hay forma hoy en día de ponernos de acuerdo con ese criterio, bueno, porque así como no pusimos ponernos de acuerdo si el candidato era Capriles o María Corina o Leopoldo, así como en los candidatos a alcaldes y diputados, bueno, la mejor forma es que la gente sea la que decida y la gente sea la que diga si creen en un camino o creen en el otro. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que trazar y que sea la ciudadanía la que decida cuál es la ruta que tenemos que abordar para lograr el cambio político, que sin duda tiene que ser urgente. Y esta es la única vía que nos permite lograrlo de forma democrática en el corto plazo. Yo estoy segura que después de esa verificación de estatus tan importante para la conducción de esta propuesta y del avance de eso que ustedes plantean, vas a volver a venir para contarnos qué pasó. Esperemos, esperemos. Así que bueno, nosotros tenemos que despedir nuestro programa, Freddy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a ustedes por seguirnos, por su fidelidad, por permitirnos siempre tratar de informarlos cada día rompiendo el cerco que nos fue impuesto. Así que para nosotros siempre un placer estar allí.